con harta noticia económica, la verdad, entre otras, por ejemplo, la entrada en vigencia del CERNAC financiero, que para mucha gente es como por fin viene el CERNAC financiero a salvarnos de estos monstruos del retail, de los bancos. ¿Tiene poderes realmente para dar esa pelea? A mí me cuesta no decir las cosas directamente. Es un avance, pero no es tan significativo como uno esperaría. En realidad lo que esto es una ventanilla de reclamo especializada. Tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, que ahora cuando uno compra un crédito va en una hoja de resumen que va a ser mucho más fácil de comparar. Muy bueno. Segundo, que cuando uno sea un aval, el aval va a tener que ser plenamente informado. Hay muchas personas que por hacer un favor a un amigo o a una amiga hicieron de aval y ahora están sufriendo. Ahora, afortunadamente, existe todo un protocolo para hacer un aval. Tercero, un punto bastante importante, va a haber un mediador. Un mediador en cada empresa. Cuando tú tengas un problema con una empresa financiera o del retail, va a haber un mediador ya designado. Hay que entender de que la mayoría de las causas laborales se solucionan a través de la mediación. Aquí también. Y eso hace mucho más expedito. Pero más allá que eso, no es. Esto no es la salvación. Y acuérdate que el CERNAC principalmente funciona por una fuerte cantidad de reclamos. Si los reclamos son muy pequeñitos, muy aislados, no lo toman en consideración. Por lo tanto, aquí lo que se va a ver es que va a ser una ventanilla especializada porque el negocio financiero es sumamente complejo y se tiene una ventanilla especializada, pero más allá, otras potestades no la tienen. Ahora, se habla mucho de que hoy en día el gobierno no tiene mucha capacidad de fiscalización. ¿Tú crees que este CERNAC financiero va a poder fiscalizar como se debe? Lamentablemente no están las instituciones funcionando, como decía don Ricardo Lagos. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué si teníamos una superintendencia de bancos e instituciones financieras? Ahora tuvimos que crear este CERNAC. Además, porque esto no lo podría solucionar el CERNAC. Mira, por lo menos le está dando una especificidad bastante significativa, que eso yo lo apoyo. Pero el problema está aquí, ¿qué pasa con la superintendencia de bancos e instituciones financieras? El problema está que la superintendencia de bancos e instituciones financieras se ha encargado de cuidar mucho a la banca. Perfecto. Pero no a las personas. Uno, de hecho, podía hacer los reclamos a la superintendencia de bancos, pero llegaban, las timbraban y las guardaban. Yo creo que lamentablemente eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Cambiando la institucionalidad. Tú no puedes tener un CERNAC y una superintendencia dependiendo del gobierno de turno. Eso está muy malo. Tiene que ser completamente autónoma y también asegurarle la pega a las autoridades de esas instituciones por lo menos 10 años. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que si a ti te echan de superintendente, te tienes que ir a trabajar a la banca. A los bancos. Claro, de hecho, el mundo privado. Me cae muy bien el ex superintendente de banco, pero es director de un banco en estos momentos. Entonces, ¿cómo este mecanismo de fiscalización, entre paréntesis, ser policía de una industria, tú sabes que terminado tus 4 años vas a tener que estar trabajando en la industria? Ahora, ¿cuáles serían las debilidades de este CERNAC financiero? Primero, no es independiente. Segundo, no puede sancionar, no puede castigar, no puede multar, no puede vetar. Entonces, ¿de qué sirve si no puede multar? Es una ventanilla de reclamo. Nada más, es como para desahogarse. Pero eso es lo que acabo de decir. Igual que el CERNAC. ¿Tú has mandado un reclamo al CERNAC? No, nunca he mandado un reclamo. Yo he mandado reclamo al CERNAC. Y te llega de vuelta y te dice, su reclamo es el número 444. ¿Y por qué se hace esto entonces? Si no sirve prácticamente de nada, porque la idea es finalmente la gente cambia cuando se la multa, cuando se la castiga. Ese es el problema. El punto está que es un paso. Pero falta ¿no un paso populista, por decirlo de cierta manera? ¿Un paso como para dejar tranquila a la gente? ¿Como para que el gobierno diga estamos tratando de hacer algo? De hecho, el CERNAC era una carta, un caballito de batalla de todos los candidatos de la elección anterior. El problema está que tú tienes que dotarlo. Tú no puedes tener un policía que no pase partes. Perfecto. Finalmente solamente te va a mirar feo. Ese es el problema que nosotros vemos. Me gustaría plantearte un tema que fue noticia la semana pasada y que tiene que ver con esa intención o con esa posibilidad de que el sueldo mínimo subiera, y que se dice que perfectamente, hay gente que dice que el país perfectamente podría solventar un sueldo mínimo de 250.000 pesos, y otra gente, básicamente empresarios, que cuando le comentan esto gritan de una manera impresionante porque dicen va a haber desempleo, el país colapsa, en fin. ¿Se puede elevar el sueldo mínimo a ese nivel? Primero hablemos con la verdad. Sí, eso es lo importante. Yo sé que es temprano, la gente está acarreando a los cabros al colegio, pero ¿sabes qué? No mintamos más. Mira, siempre nos han mentido diciendo que cada año o cada 2 años se fija el salario mínimo.
Y va el ministro de Hacienda al Congreso y se junta con los congresistas y a las 5 de la mañana sale un número. El problema está que nos han engañado desde el 2000 a la fecha. ¿Por qué? Cuando uno toma el PGB, es decir, cuánto ha ganado Chile desde el 2000 a la fecha y reajusta el salario mínimo, debería ser en estos momentos 230.000. ¿Cuánto es? 182. ¿Por qué? Tú dices, pero ¿quién nos mintió? Porque nos dijeron, no, lo que pasa es que el trabajador chileno es flojo. Es flojo si le pagáis mal. El trabajador chileno no cumple. No sé, un montón de gente le cobraban tasas del 200% en la Polar y las pagaba. El chileno cumple. El problema está en que las autoridades, cuidando a quién, no sé quién, mentían. Y también tú me decís, bueno, ¿qué pasó con el dirigente sindical, el señor Martínez? Bueno, no hizo su pega. Aquí los ministros desde el 2000 a la fecha no hicieron su pega. El salario mínimo debería ser 230.000. De hecho, es una de las exigencias que está reclamando la gente de la Aysén, un salario mínimo regional. Por el contrario, yo les digo, hablen a nivel nacional, pues si no se ve muy partido de barrio. Lo que deberían hacer es decir, mire, el reajuste del salario mínimo debería ser por un polinomio. De la misma forma que nos suben las tarifas de la electricidad, del agua, del transporte, debería ser un polinomio y ese polinomio debería incluir cuánto ha ganado Chile, cuánto aumenta la productividad y cuánto aumenta la inflación. De no ser así, vamos a continuar con esta diferencial extremadamente fuerte en la distribución del ingreso que le hace muy mal a Chile. Una de las razones que tú no mencionaste en el caso de Aysén es la mala distribución del ingreso. Hay gente que gana mucha plata, muy bien por ello, pero hay gente que gana muy poca plata. Y el problema está en que la asignación en Chile está mal hecha. Hagamos la pega bien, y hacer la pega bien se significa hagamos un polinomio que te refleje las variaciones de la riqueza en Chile para el salario mínimo. Todos los empresarios van a reclamar si les suben el salario mínimo, pero lógico, el punto está en que tiene que ir acompañado de lo que hablábamos, de que sí o sí te va a aumentar la productividad, va a disminuir la hora del café, va a disminuir las vueltas que saca la gente, porque la gente tiene que ser compensada en su justa medida. Ahora, disculpa, Patricio. No, lo que pasa es que antes de terminar, a mí me gustaría que Franco nos comentara lo que va a suceder hoy en el tema de los mercados, porque fuera de pantalla nos contaste algo respecto a un día que viene malo, entonces quiero que nos expliques por qué viene malo. Sí, el mercado viene malo, no se asuste. Básicamente China dijo que su crecimiento de largo plazo no iba a ser un 8%, va a ser un 7,5%. Eso está haciendo de que los mercados caigan fuertemente, incluyendo el precio del cobre. Ahora, el precio del cobre está a $3.87. Puede llegar a $3.08. Igual es una porrada de plata. El fisco, el gobierno, a final de año no va a saber qué hacer con la plata. Si el año pasado el gobierno ahorró $1.700 millones, este año debería estar ahorrando como 5.000 a este nivel de precio del cobre. Pero, ¿qué consecuencias va a tener hoy día? La bolsa va a caer, no se asuste, y el dólar va a subir. Está a 4.84, lo más probable es que llegue a niveles de 4.86. No se asuste porque es un fenómeno de ajuste que está teniendo China en su crecimiento. Pero en general, la economía chilena está en un excelente pie. Tenemos que mejorar las cosas que habíamos mencionado, salario mínimo, distribución del ingreso, etcétera, pero es el momento del emprendimiento y el momento de buscar trabajo. O sea, todas las dueñas de casa que están mirando hasta ahora el programa se pueden quedar tranquilas, Franco. De todas maneras, yo creo que son mucho más que dueñas de casa. Hay muchos estudiantes, hay muchos empresarios, ejecutivos que lo están viendo. Y lo importante es que los ruidos que vamos a ver en el mercado financiero son solamente transitorios y es porque China está metiendo ruido, pero la economía china está bien. Disculpa, y para cerrar, ¿cómo se puede preparar la dueña de casa o el estudiante respecto del sector financiero y respecto del sueldo mínimo? ¿Qué es lo que puede esperar? Del sector financiero, como te decía, es una ventanilla de reclamo. ¿De acuerdo? Me da pena echar un proyecto bonito que suena bien, pero es así. Nosotros no podemos mentirle a la gente. Es una ventanilla de reclamo. Y respecto del sueldo mínimo, ¿qué del sueldo mínimo esperar? Tiene que venir cambios bastante fuertes. ¿Tienen que venir? ¿Pero tú crees que vayan a venir? No lo sé. Eso depende de la gente cuando se den las elecciones, pero el punto está en que, digamos las cosas como son, por lo menos el salario mínimo, de acuerdo a cuánto creció la economía chilena, debería estar en 2.30. En el programa de Franco Parisi va a estar, obvio, ¿o no? Va a estar en esa programa es la presidencial, idea. obvio. No, ya lo tenemos. Me imagino. Muchas gracias por estar y nos reencontramos mañana. Listo. Ahí lo conversamos de nuevo con Franco Parisi, entonces, el tema de la economía.